porque no lo sabemos. No lo sabemos. Dice la primera parte del versículo 26 que tenemos que aborrecer a nuestra familia, tenemos que aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Aborrecer. Pero el término aborrecer en este versículo no es utilizado como estamos pensando. Porque cuando aborrecemos a alguien, imagínense, aquí significa que tenemos que separarnos, dejar o abandonar a nuestras familias si queremos verdaderamente seguir a Cristo. Y antes de continuar, hermanos, mi esposa me decía anoche: Víctor, tú gritabas a multitudes en las campañas políticas, porque era político, activista político. Arriba fulano, arriba aquel, arriba el otro, y ahora yo digo: arriba nuestro Señor. Levanten las manos, amén. Aplaudan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Alabarle, vamos a trabajar para Él, hermanos. Amén. Vamos a trabajar. Porque si según yo le decía anoche al Señor en mi conversación, Padre, si según me trepaba en aquella tarima y le hablaba al mundo, le gritaba al mundo, ¿por qué no hacerlo ahora y gritar a Dios, alabar a Dios, enfatizar a Dios, que sea mi centro? Amén. En todo momento? Amén. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Gritar, pero a gritar para el nombre y el servicio del Señor. Verdaderamente, cuando nos ponemos a pensar en ese versículo, qué difícil se nos hace si verdaderamente hiciéramos lo que ahí dice. Aborrecer. Pero como dije anteriormente, no es aborrecer. No es aborrecer. Es separarnos, apartarnos, dejar a un lado a nuestros seres queridos y encomendar nuestra vida a Dios. Dejarlo todo por Dios. Como dijo Antonio esta mañana, Dios debe ser primero en nuestras vidas. Pero a veces no es así. Pero es Dios el que tiene que ser primero en nuestras vidas. Y verán cuán diferente será nuestro diario vivir. Si fuera así, porque me dice aborrece, o sea, despreciar, o separarme. Si yo me quiero separar de mi esposa ahora mismo, qué fácil si la palabra me dice abandónala, quédate solo. Pero no es eso, no es eso a lo que Él me manda. Es a dedicar mi vida al servicio del Señor. Yo soy el varón de la casa. Yo tengo que ser el apoyo de mi esposa, de mis hijos y de aquellos que me rodean. Pero no es pensar en el sentido en que lo dice ese versículo, hermanos. Se trata de que tenemos que dejarlo todo por el servicio de nuestro Señor. Si ustedes ven en el versículo, dice aborrecer, aborrecer. Y no quiero que ustedes vayan a buscar la Biblia porque eso aparece no sé cuántas veces en la Biblia, pero voy a usar unos ejemplos. En Génesis, capítulo del 25 al 27, ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con Esaú? Primero le vendió la primogenitura a su hermano Jacob, y luego es engañado por Jacob y obtiene la bendición de su padre Isaac. ¿Y cuál fue la reacción en ese momento de Esaú? ¿Qué ustedes creen, hermanos?
lo aborreció. ¿Y qué significa entonces aborrecer en ese momento? Odio, rencor, envidia, celos, coraje. ¿Por qué? Porque Jacob le robó a Esaú lo que a él le pertenecía. Y en ese momento el deseo de Esaú era que matarlo. Lo primero que le vino a la mente fue matarlo. Él me robó lo que a mí me tocaba. Él me robó la bendición de mi padre. Él me robó, me engañó. Porque me compró, me hizo que le vendiera mi primogenitura. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Mi familia, por parte de padre, somos 8 hermanos. Imagínense que de la herencia mi hermano me hubiese robado lo que a mí me tocaba. Si era que me tocaba algo, aquel entonces, ¿verdad? Dentro de la pobreza en la que vivimos. ¿Cómo yo reaccionaría en aquel momento? ¿Sería yo otro Esaú? Antes de conocer al Señor, tal vez sí yo hubiese actuado de esa manera. Porque ese es la forma en que nosotros como seres humanos, cuando no conocemos a Cristo, actuamos. De esa manera, porque se nos ha quitado algo que nos pertenecía. Pero no es así, como vamos a seguir viendo a través del mensaje. Otro ejemplo lo vemos en el caso de José, en Génesis 37 también. ¿Qué pasó con José? José era el hijo, el más amado de Israel. Y sus hermanos sintieron ¿qué? Odio, coraje, envidia, celos. Y deciden ¿qué? Matarlo también. Querían matarlo. Para ellos ver que era el preferido. Y ya habían preparado para matarlo. Habían conspirado para matarlo. Estaban planificando qué hacer. Y ya que lo iban a matar, aparece ¿quién? Si conoce la historia, su hermano mayor Rubén. Y le dice, no derramen su sangre. No lo maten. Échelo a la cisterna. Pero Dios estaba allí. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Que la cisterna estaba vacía. Echaron a José, le quitaron sus túnicas y lo echaron allí. La cisterna estaba vacía. Entonces, como no pudieron salir de él, decidieron venderlo. Porque todavía la venganza seguía. Todavía seguían los celos. Todavía seguía el rencor. Y había que salir de José. Y entonces deciden venderlo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por el lugar. Es así, hermanos, como se usa el término aborrecer en este sentido en la palabra del Señor. Pero en el sentido aborrecer que Dios nos pide que hagamos es apartarnos, dejar, separarnos, darle a Dios el lugar que se merece. Y Dios debe ser primero en nuestra casa. Dios tiene que ser primero en nuestra familia. Amén. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Amén. Hermanos, vamos a comenzar. Vamos a comenzarle a darle a Dios lo que Dios se merece. Amén. Dios se merece el primer lugar en nuestra vida. Dios se merece el primer lugar donde quiera que estemos. Seamos valientes, hermanos. Seamos valientes. Hace un mes que el hermano Antonio me dijo, Víctor, ¿estás listo? Víctor, ¿estás listo? Y decía, Señor, tú eres el que tiene la última palabra. Tú eres el que tiene la última palabra. Verdaderamente, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso tú entrarte aquí. Pero es maravilloso enfrentarte a las pruebas que vas a tener cuando te metes aquí, mi hermano. Yo tuve semanas llorando. El enemigo me azotó. El enemigo me daba. El enemigo trató de destruirme. Pero fuerte, fuerte. Y el hermano Antonio es testigo de esto. Mi esposa es
cuestión de segundos, hermanos. En cuestión de segundos. Abría la Biblia y se me cerraba. Me sentaba a escribir y no podía. Pensaba, no sé, cogía el lápiz y él me lo quitaba de la mano, hermanos. El enemigo no quiere que tú le sirvas al Señor. El enemigo no quiere que tú trabajes para Dios. Y aquí hay algunos hermanos que predican. Yo sé, si tal vez ellos me dicen a mí por lo que yo iba a pasar, tal vez le hubiese dicho al Antonio, no. Pero ellos se quedaron callados porque yo sé que ellos han pasado por lo mismo. He experimentado, hermanos, una experiencia increíble. El enemigo dando cantazos, el enemigo azotándome, haciéndome llorar de día, de noche, aún hincado de rodillas en mi cama, pidiéndole a Dios fortaleza, y el enemigo por el otro lado, no, tú no vas para allá. Pero aquí estoy, gloria a Dios. Aquí estoy, hermanos. Gloria a Dios. Aquí estoy, porque Dios es más poderoso que Él. Dios es más poderoso que todo. Amén. No nos podemos dejar vencer, hermanos. Amén. No nos podemos dejar vencer. Hay que seguir hacia adelante, porque el Señor necesita valientes. Necesita valientes. Estamos pasando por una época bien difícil, hermanos, donde necesitamos verdaderamente hombres, mujeres y niños que se atrevan a hablar y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Porque es maravilloso. Hay veces que yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible un niño de 4 años que pueda predicar la palabra de Dios? Y yo con 25 no puedo hacerlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Ah? Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo, que tal vez tenga más conocimiento que ese niño, no sé, Dios es todopoderoso, ¿verdad? En ese momento, ese niño tal vez esté mejor preparado que yo, pero mirándolo basado en su edad. Pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué yo no puedo hacerlo? ¿Y hay de diferencia entre él y yo la edad? ¿El tamaño? Lo demás solamente lo sabe Dios. Solamente Dios sabe la forma en que Él obra en cada una de las vidas de nosotros, hermanos. Pero tenemos verdaderamente que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Porque, como dice la palabra, en Mateos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, como dice, no es digno de mí, repítanlo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Vean, hermanos, cómo el Señor nos pide que nos desprendamos, pero no es material, es en nuestro interior, es nuestro corazón, es nuestro pensamiento el que tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Porque como dije anteriormente, qué fácil desprenderme de lo que yo quisiera desprenderme. Pero no es eso, hermanos. Es en mi vida espiritual, es en mi yo, en mi interior, que yo tengo que apartarme de todo eso. No es fácil, hermanos. No es fácil para un verdadero creyente. Hablábamos mi esposa y yo anoche, que mucho me amanecía yo cantando promesas. Yo cantaba promesas, hermanos. Yo me amanecía cantándole a San Antonio, a San Pedro, aquí en yo sé quién más. Y no se me iba la voz. Y amén, gloria a Dios. Espero que no se me vaya hoy tampoco. Pero me amanecía cantándole al mundo, cantándole a imágenes,
Yo tuve que apartarme de todo eso. Yo tuve que dejar atrás todo eso, hermano. Porque Dios ya tenía preparado un camino diferente para mí. No es fácil, hermanos. No es fácil cuando tu familia te invita a una fiesta y tú tienes que decirle que no, a menos que sea algo que verdaderamente valga la pena y que tú puedas ir. Pero qué difícil se hace ver cuando eres abandonado por tus seres queridos, porque te abandonan, hermanos. Te abandonan. Te abandonan al término que mi casa ahora mismo se compone de mi esposa, mi hija y yo. Y ustedes que son mi familia en Cristo. Porque si vas y te reúnes con tu familia, recibes atropellos, recibes insultos, recibes infamias. Te ven como un ser extraño. Aunque tal vez no te lo digan, pero se ve en la vista que dice, ahí bajó Víctor en el ovni, viene de Martes. Pero hermanos, no es así. Hay que ser valientes, hay que enfrentarnos a todo eso. Y vendrán cosas peores todavía. Vendrán cosas más fuertes todavía, hermanos. Y tenemos que prepararnos porque, como decía el hermano, tiempos más difíciles van a venir. Tiempos más difíciles van a venir. Lo menos que yo me imaginaba era que el Señor tenía esto para mí, hermanos. Pero le doy gracias a Dios por tantas veces que me vi al borde de la muerte y Dios me levantaba. Alrededor de unas 7 veces, hermanos. Y lo menos que yo me imaginaba era que Dios estaba preparando para mí una vida nueva, una vida diferente. Hermano, me desprendí de 49 años, aunque ahorita dije que 25. Me desprendí de 49 años de mi vida. 49 años, es más, le pongo casi 50 porque los 9 meses que estuve en la barriga de mi mamá, también los viví allá arriba en el monte, en la finca de Las Marías. Y tuve que dejar todo eso. Y lo menos que yo me imaginaba era que Dios tenía un propósito para mí. Porque cuando yo tuve ese accidente en el 2001, que me vi al borde de la muerte, que comenzaron mis hermanos a decirme, Víctor, deja esto y vete, deja esto y vete. No es fácil, hermanos. Imagínense un árbol sembrado 49 años en el mismo lugar. ¿Qué profundidad tendrán esas raíces? ¿Hacia dónde se extenderán hacia cada lado? Mi esposa tenía temor cuando yo tuve que tomar esa decisión. Pero mira dónde me puso el Señor. Me sacó del monte de las Marías y me puso en el reparto, el recreo. ¡Qué diferencia, hermanos! Tenía que caminar porque yo era ferviente católico, ¿saben, hermanos? Yo hablo con Antonio y yo le digo, yo era católico, tal día como hoy. Nosotros íbamos yo no sé cuántas veces a la iglesia. Semana Santa no salíamos de la iglesia. Pero hermanos, hay que ver la diferencia. Y nosotros nos habíamos apartado totalmente de la iglesia, porque la iglesia católica me abandonó. Y yo no quería saber de la iglesia. Un hermano de aquí me había hablado 2 veces de esta iglesia, de Las Marías, haciéndome la invitación que viniera. Me decía, allí hay un lugar maravilloso, allí hay un lugar de paz, allí hay un lugar de amor, de confraternización, de regocijo. Y yo, sí, está bien, está bien.
Pero lo menos que yo me imaginaba era que iba a llegar al reparto del recreo. Y allí otro hermano vino y volvió y me habló nuevamente de esta iglesia. Se sentó conmigo y me orientó y me dijo, vete si sientes el deseo de ir. Yo le dije a mi esposa, vamos. Y para la gloria de Dios, aquí estoy, hermano, desde ese día que comencé a venir aquí. Aquí estoy y no me arrepiento. No me arrepiento, hermanos. Porque es que Dios es maravilloso. Es que Dios es grande y poderoso. Y hermano, verdaderamente, hablar de las cosas de Dios es maravilloso. Regocíate. Regocíjate. Alégrate y dale gracias a Dios. Porque tal vez dejé una casa, dejé 30 años de trabajo y sacrificio, abandonando allá arriba. Dejé otras cosas materiales, por allá están todavía abandonadas. Pero no pensaba jamás que Dios me iba a triplicar lo que yo dejé perdido allá arriba. Yo no sabía que el Señor me iba a dar más de lo que yo dejé allá arriba. Porque Dios me ha dado la salvación. Porque Dios me ha premiado de su amor. Me ha llenado de su gracia. Me ha llenado de su poder, hermanos. Y vivir estas experiencias es maravillosa. Tal vez sentía un poquito de temor. Pero yo cuando tuve el accidente, mi hermana, que es cristiana, fue desde Yauco, hermanos, con todos los miembros de su iglesia, hicieron un culto en mi casa. Y yo lloré, porque allí yo sentí la presencia del Señor cuando cantaron el codito, que por eso es que a mí me encanta. Puedes confiar en el Señor. Puedes confiar en el Señor. Y una vez terminado eso, que tuve la oportunidad de hablar, yo dije, cuando yo tenga la oportunidad de subirme al monte más alto que yo pueda gritar y gritar a viva voz que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios maravilloso, amén, que yo estoy vivo gracias a Él. Y yo tenía que dar ese testimonio. Y todavía me falta. Todavía no he encontrado esa montaña. Porque miro a mi alrededor y digo, Padre, ¿a dónde que tengo que subir? ¿A dónde que tengo que ir para decir, gracias, Padre? Gracias porque tú me salvaste. Gracias, Padre, porque tengo una vida nueva. Gracias, Padre, porque soy una nueva criatura. Amén. Gracias, Padre, porque todo lo que puedo ver alrededor es tuyo. Señor, eso es lo que yo necesito. Dame esa oportunidad porque sé que todavía me falta. Dios me ha dado unos talentos y por vago tal vez no los utilizo. Pero el otro día en la escuela tuve la oportunidad de hablar con una maestra y aproveché para hablarle lo poquito que pude de la palabra. Y la maestra me decía, ¿por qué no escribes un libro? Y mi esposa cada rato me lo dice, ¿por qué no escribes? Si tienes el talento para hacerlo. Ya Dios me dirá cuándo escribirlo. Pero tengo mucho testimonio para escribir también, no sé en cuántas páginas. Pero tengo mucho testimonio para decir que Dios ha hecho de mí una nueva criatura. Hermanos, y si vemos cómo continúa este versículo, dice, y separarte de tu vida. Tenemos que renunciar a mi vida. Renunciar a mi vida, hermanos. Así dice el versículo. Así nos ordena el Señor. Y yo digo, wow, renunciar a mi vida. Claro, y como decía el hermano esta mañana,
Y vuelvo y enfatizo lo mismo, porque en nuestra vida, ¿quién debe ser primero? Dios tiene que ser primero, porque no es yo privarme de la vida, se acabó. No es eso lo que Él nos pide, es separarme de eso que me ata y que me separa de mi relación con Él, de mi comunión con Él. Eso es lo que yo tengo que hacer. Porque si así fuera, pues me trepara acá arriba y dejarme caer allá abajo en el parking, me recogen con palas. Pero no es eso lo que me pide el Señor. Es que Dios sea primero en mi vida, que Él ocupe el primer espacio en mi corazón, que Él ocupe el primer espacio en mi hogar, que Él ocupe el primer espacio en mi familia, en mi comunidad y donde quiera que yo esté. Y yo sé que aquí hay muchos de ustedes que lo han hecho, pero yo he sabido día y día estar en comunión con Dios, y qué paz y tranquilidad tú recibes aún en la soledad de tu hogar. Aún cuando vas por el camino y tú le pides a Dios, tú sientes como Dios pone su mano y te protege y te cuida, porque Él a sus hijos no los abandona, hermanos. Él a sus hijos no los desampara. Y yo soy un ejemplo de eso, y ustedes también lo son, hermanos. Porque el que más y el que menos, yo sé que ha pasado por pruebas similares o tal vez peores. Pero tenemos que ser fuertes y valientes y seguir hacia adelante. No nos podemos dejar vencer, hermanos. A veces, qué fácil se nos hace poner mis cosas materiales primero que a Dios. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Muchas veces, a mí me ha pasado y me pasa. Tengo la Biblia encima de la mesa y cualquiera que va a casa, tal vez yo voy a muchos hogares de ustedes y sucede lo mismo. El centro de atracción en la mesa es la Biblia. ¿Cuántas veces la leemos? No lo sé. Pero cojo la Biblia para leerla y en ese momento me acuerdo, ¡pam! Espérate que tengo que lavar el carro, que mi esposa lo necesita mañana y está sucio. Ya me aparté. Me acuerdo de que tal vez por la tarde a las 7 de la noche van a dar una película en la televisión. Cierro la Biblia y pierdo 2 horas viendo yo no sé qué, que no tiene ningún sentido. Me acuerdo el martes, tengo que ir a la iglesia, pero necesito comprar. Me voy de compras. Si yo voy el domingo a la iglesia, no voy el martes. O simplemente, ay, qué cansado llegué del trabajo. Qué cansado. Irme a las 7 de la noche, a las 9 o yo no sé qué. Y levantarme temprano al otro día para volver a trabajar. Ay, mejor me quedo. Tal vez cruzo la calle y allí me encuentro con el vecino y yo no sé cuántas horas estoy hablando con ese vecino, cosas que a Dios no le interesan. Y lamentablemente, hermanos, eso es lo que ocurre en nuestra vida cristiana. ¿Cómo ponemos lo material primero que a Dios? ¿Cómo ponemos las cosas que no tienen ningún valor primero que a Dios? Porque si verdaderamente le diéramos a Dios lo que Dios se merece, ¡wow! ¡Qué cortitos nos quedaríamos! No tendríamos con qué cumplir ese compromiso que hicimos con el Señor. Un compromiso serio, hermanos. Un compromiso serio. Y al decir serio, es serio. Porque yo le puedo decir al pastor cualquier excusa y no venir. Pero Dios sabe verdaderamente cuál es la excusa que yo puse. Pero imagínense ustedes, hermanos, si mientras yo me voy y cojo y lavo el carro, que Maggie me ayuda siempre a lavarlo, cantemos corito y alabemos al Señor mientras estamos lavándolo, y téngalo por seguro que el carro queda más lindo de lo que usted pensaba que quedaba. Téngalo por seguro, hermanos.
Póngase a ver una película, pero que esa película tenga valor cristiano. Busque que esa película lo alimente de la palabra del Señor. Que busca la televisión ahora mismo, eso es basura. Después de la 1 de la tarde, que pasan las noticias de Univisión, que son las que yo veo, hay que apagar el televisor, hermanos. Hay que apagar el televisor porque verdaderamente no se puede ver. No se puede. Yo le digo a mi esposa, tantas películas que antes daban, películas que valía la pena ver, ahora no. Ahora es asesinato, violencia, criminalidad, sexualidad, abuso, atropello. Eso es lo que se nos está enseñando en nuestra vida diaria. Que mejor sería si el martes y el jueves, que yo sé que tengo que venir aquí, que yo tengo un compromiso, no con la iglesia, no con mi pastor, mi compromiso es con Dios. Mi compromiso es con Dios. Pues mire, si tengo que hacer la compra el martes, lo dejo y lo hago el miércoles o el lunes. Si tengo que hacerlo el jueves, pues lo hago el miércoles o el viernes. O sea, no. Tomemos el tiempo del Señor para cosas materiales, para cosas que no tienen ningún valor. Nos hemos vuelto domingueros. Y para colmo, muchos a veces acostumbramos, está bien, el culto empieza a las 11:30, oh, me gustan los cánticos, llego a la hora del devocional. ¿Y qué pasó con la hora de estudio bíblico? Donde hay un maestro que pasa la semana preparándose para instruirnos de la palabra, porque ese maestro está inspirado, está instruido por Dios para que nos enseñe. Nos perdemos también ese alimento. Nos perdemos por vagancia, hermanos, porque queremos la comodidad de nuestro hogar. Queremos en ese momento tirarnos para atrás en el sillón y dormitar, porque yo soy uno de los que si me pongo a ver una película, usted pregúnteme el título, tal vez se lo sé decir. Cuando abro los ojos ya la película terminó, están pasando lo de los personajes y la puedo ver 10 veces y no me acuerdo de nada. Pues entonces, ¿para qué perder el tiempo? Lo dedico entonces al estudio de la palabra, hermanos. Lo dedico a Dios. Y si me voy a hablar con el vecino, pues aprovecho la oportunidad, como decía el hermano, y le hablo de la palabra de Dios. Imagínense ustedes que mi vecino ahora mismo es inconverso y yo tengo la oportunidad de, con ese tratado que voy a repartir, decirle, toma, léelo. Aquí te traigo un regalo de paz, de amor, de tranquilidad, y a la misma vez le hago la invitación para la iglesia. Y si tengo la oportunidad y Él me la permite de seguirle hablando de la palabra, gloria a Dios. Y si ese hermano, ese vecino termina aquí o en cualquier otra iglesia, Dios sabe para dónde irá. Pero la obra de nosotros es que llevar la palabra de Dios, hablarle a esa persona que no conoce a Dios, de que verdaderamente hay un Dios vivo, un Dios maravilloso, que hay alguien que nos está esperando con los brazos abiertos, que hay alguien que está diciendo, ven hijo, yo te amo, ven, recibe un abrazo. Yo le decía a Antonio el otro día, yo no supe lo que fue tener un padre. Yo me crié huérfano a la edad de los 8 años, yo quedé huérfano de padre. Yo nunca recibí un te quiero, yo nunca recibí un te amo, yo nunca recibí un abrazo de mi papá porque no lo tuve. Yo le decía al hermano Uriel en casa el otro día que yo tengo 2 recuerdos de mi papá. 2 recuerdos en mis 8 años que tuve a mi papá. Una golpiza que me dio una vez y el día cuando murió. Esos son los únicos 2 recuerdos que yo tengo de mi papá, hermanos.
porque me crié con una madre que era madre y padre a la misma vez. Y tampoco supe recibir ese amor de madre, porque nosotros éramos 8 hijos y dependíamos de la agricultura. Y mi mamá no tenía tiempo para tan siquiera por la mañana, cuando yo salía para la escuela, decir: Dios te bendiga, hijo. Yo nunca recibí eso, hermanos. Yo nunca recibí lo que fue el calor de un padre o de una madre. Pero aquí he recibido la recompensa. Aquí he recibido ese regalo que tanto yo anhelaba. Aquí yo tengo y siento ese calor de padre que nunca tuve. Aquí yo siento ese amor, ese afecto hacia mí que mi padre nunca me lo demostró. Aunque yo era pequeño, ¿verdad? Pero tal vez entre los 5 a los 8 años tengo un leve recuerdo de lo que fue mi vida allá arriba. Tal vez si los recuerdos de mi papá hubiesen sido otros, no hubiese estado hablando de esa manera. Pero hermano, lamentablemente no tuve un padre que me pudiera decir: hijo, te amo. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿En qué te puedo ayudar? No, hermanos, eso lo vine a recibir, ¿sabe dónde? Aquí, cuando acepté a mi Señor como mi Salvador. Aquí, cuando yo recibí a mi Señor como mi todo en mi vida, comencé a sentir ese cambio dentro de mi ser. Amén. Comencé a sentir que verdaderamente yo no era huérfano. Aleluya. Encontré el Padre que tanto he anhelado, hermanos. Aleluya. Y gloria a Dios, pues que ese Padre es eterno. Ese Padre lo tendré mientras viva y más allá de la vida, porque si muero en Él, me seguiré gozándome, disfrutando de su presencia. Seguiré recibiendo esos abrazos, esos te quiero, esos te amo. Acércate, hijo, no te quedes tan atrás. Ven, te estoy esperando. Maravilloso. Aleluya. Hermanos. Santo eres, Señor. Santo eres, mi Dios. Poderoso. Santo. Hermanos, experiencias que uno vive en la vida y que llevan a uno verdaderamente a darse cuenta de cuán diferente es la vida cuando yo tengo a Cristo en mi corazón. Cuando yo me aparto de las cosas que antes hacía y ahora las hago para el Señor. Cuando yo me aparté de aquella vida del mundo y ahora vivo en un mundo diferente. Porque vivo no en el reparto el recreo, vivo en el reparto el paraíso. Qué maravilloso, hermanos, poder ver cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Cuán importante es a veces el desprendernos de esas cosas que nos atan y que nos separan de nuestra relación y comunión con Dios. Es fácil, hermanos. Es fácil invertir 100, 200 dólares en X tontería, como digo yo a veces. Y qué difícil se me hace a veces desprenderme de tal vez $1 o $5 para el Señor, cuando los 200 que gasté allá me los dio también el Señor, hermanos. Si eres el dueño de todo, ¿por qué entonces me duele tanto el desprenderme de eso? Y vemos lo que ocurrió en la parábola del joven rico, ustedes la conocen. Cuando viene y le dice al Señor: ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Le dice: maestro bueno. Y el Señor le dice: bueno, ninguno hay bueno, solo Dios.
tú conoces los mandamientos, síguelos. Y él le dice, yo los he guardado desde mi juventud. Pues entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y qué triste, qué doloroso le fue para ese joven desprenderse de lo que tenía, de aquella fortuna que yo no sé cuánto tenía, y seguir a Dios. ¿Qué hizo? Se apartó y se fue triste porque no podía desprenderse de aquello material que lo ataba y lo separaba de Dios. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque Él nos pide a que nos apartemos, nos separemos, dejemos todo eso que está allá y lo sigamos a Él. Hermanos, tal vez ustedes han vivido experiencias como las yo las he vivido. Personas que se acuestan y no se levantan. Personas que hablando contigo ahora y a los 5 minutos te dicen, mira, se murió fulano. Pero ¿cómo va a ser si estaba hablando conmigo ahorita? Así es la vida, hermanos. Y nos aferramos a las cosas materiales que hoy son y ahorita no lo son. Me aferro a 4 paredes que tal vez no sé cuánto me costó construirla. Pero ¿quién me dio los materiales? ¿Quién me dio el dinero? ¿Quién me prestó los obreros? ¿Quién me dio el tiempo para hacerlo sino Dios? Pues entonces mi casa no es mía, mi casa le pertenece a Dios. Mi esposa es mía, pero no me pertenece, es de Dios. Mi hija es mía, pero no me pertenece, es de Dios. Todo lo que yo tengo es de Dios. Pues entonces dejémoselo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero a veces no. Lo material nos ata, nos separa, nos aleja de nuestra comunión con Dios. Y tenemos que comenzar a vivir una vida verdaderamente en Cristo Jesús. Tenemos que comenzar a vivir una vida verdaderamente entregada al servicio del Señor. Hermanos, aquellos que vienen los martes, pues estamos disfrutando un estudio que se está dando. Y es preciso verse cómo actúa el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y cuán maravillosas son las promesas, porque el único que puede hacer promesa y la cumple es Dios. Porque yo te puedo prometer a ti algo y si puedo, si no, pues lo dejo para después. Le pido disculpas a la hermana Olga. Pero verdaderamente, hermanos, a veces hacemos promesas que no cumplimos, pero Dios no es así. Porque Dios es justo, porque Dios es real, porque Dios es misericordioso. Y cuando Dios ofrece, cumple lo que promete. Hermanos, y veamos en el versículo 27 lo que dice. Porque no solamente me pide que me desprenda de mi esposa, de mis hijos, de mi hermano, de mi hermana, de toda mi familia, que me desprenda de mi vida. Me dice, y tome mi cruz y sígame día a día. Tome mi cruz y sígame día a día. ¿Estamos dispuestos verdaderamente a hacer eso? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a echarnos nuestra cruz aquí encima y cargarla día a día? Porque miren, hermanos, mediten cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo mientras llevaba aquella pesada cruz en sus espaldas. Pero tal vez el sufrimiento de Cristo no fue llevar aquella cruz en la espalda.
El sufrimiento de Cristo en aquel momento fue mirar a su alrededor y ver a sus seres queridos y ver a sus familiares cómo lo abandonaban y ver a otros que no creían en Él, cómo se mofaban, cómo se burlaban de Él. Y más aún, se sintió abandonado por su Padre, Dios Todopoderoso. En ese momento Dios se sintió completamente, Jesús se sintió completamente solo. Imagínense, hermanos, el peso de aquella cruz que Cristo llevaba, cuando en determinado momento hubo que prestarle ayuda para que la cargaran por Él. Pero nosotros tenemos que llevarla día a día, dice la palabra. Llevarla día a día mientras vivamos. ¡Wow! Yo le decía a mi esposa anoche, ¿cuánto yo soportaré la mía? Con tanta culpa, con tanto pecado, con tanta envidia, con tanto rencor, con tanta malicia, porque todo eso está en la cruz que yo llevo aquí encima, hermanos. Esa cruz es la que se refiere la palabra. Esa cruz que tenemos que llevar, pero que tenemos que aprender a sacarle todo eso para que nuestra cruz se haga más liviana, hermanos. Vamos a comenzar a dejar todo eso a un lado para que nuestra cruz se haga más liviana, porque no podemos quitarnos de encima, porque su palabra dice, y llevarás la cruz día a día. Imagínense, hermanos, qué responsabilidad nosotros tenemos en este momento, en nuestra vida y en nuestro diario vivir, para vivir una vida en santidad, una vida verdaderamente en Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, que estar conscientes, como dije anteriormente, que nuestro compromiso es un compromiso serio, un compromiso con el Señor, un compromiso hecho de corazón, un compromiso el cual cambiará completamente nuestras vidas. Hermanos, mediten en eso, mediten en que verdaderamente nuestra vida, nuestro diario vivir, tiene que estar absolutamente entregado a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos visto un poco, casi por terminar, aunque hoy es el día del Señor y está lloviendo, así que nos podemos quedar aquí. Tal vez si me pongo ronca hay algún otro hermano que pueda seguir el mensaje de la predicación o tenga otro mensaje. Está lloviendo y no nos podemos ir de shopping como muchos hacemos después que salimos de aquí, ¿verdad? Ya no, porque yo he ido aprendiendo que hoy es el día del Señor. Yo le decía a Antonio, y he aprendido con algunos de los hermanos, que debemos aprender a que si el domingo es el día del Señor, dediquémoselo al Señor. Habrá circunstancias, habrá momentos, situaciones en que tal vez tú tengas que hacer algo que no te permita venir aquí ese domingo. Pero Dios lo sabe. Dios sabe que tal vez tú tienes ese motivo para no estar aquí. Pero el día de hoy, hermanos, no es para yo irme ahora a salir de aquí. Tengo que acordarme que tengo que lavar las guaguas que están sucias.
o tengo que ir a hacer cosas. No, si Dios lo permite, mañana hay otro día. Lo dejo y lo hago después, pero hoy es el día del Señor. Y es nuestra responsabilidad, cuando salgamos de aquí, tal vez descansar un ratito, pero dediquemos más tiempo al Señor, porque no sabemos lo que nos espera más adelante. Por eso tenemos, hermanos, que estar firmes todo el tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto un poco de cuán alto es el precio que tenemos que pagar para seguir a Cristo. Cuánto nos cuesta percibirlo. Pero si consideramos el maravilloso cielo y las cosas que ha preparado para nosotros, podemos darnos cuenta que vale la pena pagar el precio de vivir nuestra vida para Él. Si pensamos en las cosas, en las maravillosas cosas que Dios tiene para nosotros, verdaderamente nos vamos a dar cuenta que vale la pena invertir el tiempo que le vamos a dedicar al Señor, hermanos. Pensemos en eso. Pensemos en ese cielo. Pensemos en esas cosas maravillosas que según la palabra son maravillosas. Imaginémonos nosotros todos juntos en la presencia del Señor. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que verdaderamente luchar para vivir esa vida que Cristo se merece. Y por eso, hermanos, tome su cruz cada día. Ayúdeme a tomar mi cruz cada día. Tenemos que llevarla, tenemos que cargar con ella, porque según me echo las llaves en el bolsillo, me echo la cruz en el hombro y camino con ella en todo momento, hermanos. Porque téngalo por seguro que si yo no la cojo, Cristo se va a encargar de ponérmela en el hombro para que me acuerde de Él. Téngalo por seguro que me la va a poner. Porque tal vez a mí se me olvide, pero a Dios no se le va a olvidar. Creo que si no fuera por la luz de su palabra, todos seríamos ignorantes y desagradecidos. Me maravillo que aunque la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema, aún así no sabemos el precio que Dios pagó por la salvación de nosotros. No sé lo que tú hayas pagado o sacrificado, solo Dios lo sabe. Él es fiel y justo y nos va a premiar con recompensas y bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Cuando tomamos en cuenta lo que nuestra salvación le costó a Dios, debemos callar y bajar nuestras cabezas avergonzados porque no estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Repito, debemos callar y bajar nuestras cabezas avergonzados porque no estamos haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Díganme, hermanos, si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo, hermanos. Porque nunca vamos a poder pagar el precio de la vida en Cristo Jesús. El precio de nuestra salvación. Lo que hemos hecho es insignificante y diminuto. Y antes de terminar, hermanos, le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Quién tiene fortuna igual a la que Él dejó en la gloria? ¿Quién tiene fortuna igual a la que Él dejó en la gloria?
Aquel que tiene millones y millones y millones, ¿será más rico que Dios? Si los millones son de Dios. Y la otra pregunta, hermanos, ¿quién ha ofrecido un sacrificio que siquiera sea la millonésima parte del sacrificio que hizo Cristo en la cruz? ¿Quién ha ofrecido un sacrificio que siquiera sea la millonésima parte del sacrificio que hizo Cristo en la cruz? ¡Wow! Hermanos, verdaderamente el precio a pagar por nuestra salvación tiene precio. Verdaderamente no vamos a poder. Ningún padre que tiene a un hijo que se dirige al campo de la guerra podrá pagar lo que pagó Dios entregando a su único hijo por nosotros en la cruz. Piensen, hermanos, ¿cuánto vale mi hijo? No lo sé. Pero el precio que pagó Dios entregando a su único hijo por nosotros fue un precio que nunca podremos pagar. No hay comparación, hermanos. No hay comparación. Por eso, hermanos, vuelvo y repito, para terminar, nunca vamos a poder saldar esa deuda que tenemos con el Señor. Nunca vamos a poder saldar esa deuda que tenemos con el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y piensen en cómo vamos a pagar el precio de seguir a Cristo. Amén. Os dejo con el hermano Antonio. Amén. El Señor les bendiga.